El día de hoy vamos a hablar acerca de las medidas de dispersión. Para poder calcular estas medidas y obtenerlas de forma correcta, vamos a necesitar lo que es una variable cuantitativa, que en este caso vamos a hablar de la profundidad en metros de los diferentes canales de agua que existen en el Ecuador. Ahora, para eso necesitamos calcular primero y para poder obtener los intervalos, vamos a necesitar lo que es el dato mayor y el dato menor. Para obtener el dato mayor, vamos a colocar esta fórmula, la cual la voy a mostrar más adelante. Calculamos lo que es máximo, que va a representar el número máximo, como bien lo dice, de estos datos que vamos a seleccionar, que deben ser absolutamente todos. Enter. Para realizar el dato menor vamos a necesitar lo mismo, pero con el mínimo dato que tengamos de toda esta variable. De esta forma vamos a calcular el rango. El rango lo vamos a calcular restando el dato mayor menos el dato menor, como se puede mostrar directamente aquí. El dato mayor menos el dato menor. Por otra parte, tenemos acá, que va a ser el número de intervalos que se van a tener. Se debe utilizar estrictamente esta fórmula que va a estar principalmente escrita aquí arriba, que va a ser 1 más 3.322 multiplicado por el logaritmo y la cantidad de números que se tengan de datos, que en este caso son 100, como se muestra ahí. De esta forma vamos a obtener directamente lo que es A, porque vamos a dividir R, vamos a dividir lo que es R, que es rango, como se explicó anteriormente, y K, el número de intervalos. Y vamos a tener 116.43. Esto nos va a ayudar más adelante. Ahora, por otra parte, para calcular el límite inferior, el límite superior y sus frecuencias, para encontrar el límite inferior vamos a colocar de forma principal y directa lo que es el dato menor, que en este caso es 10, como está escrito en la parte de aquí. En la segunda celda vamos a colocar lo que es el dato menor, el de la primera celda, que es 10, y lo vamos a sumar directamente con el 9, con la amplitud que corresponde al 116.43. Lo sumamos y nos aseguramos de anclar directamente la celda de la amplitud para que se mantenga todo esto en los datos correspondientes. En la parte del límite superior se realiza el mismo proceso. Se mantiene lo que es la segunda celda del límite inferior y se le suma lo que es la amplitud, 116.43. Asegurémonos de mantener la celda fijada. Y de esta forma solo arrastramos y se siguen manteniendo los datos. Ahora, seguimos con lo que es la frecuencia. Para obtener la frecuencia vamos a necesitar lo que es el comando de frecuencia. Vamos a seleccionar directamente lo que son los datos, los datos en este caso de la profundidad, punto y coma, todos los datos completos del límite superior. Igual, de esta manera, la computadora se encargará de arrastrar y obtener los siguientes resultados, como se puede obtener aquí. Hagámoslo así. Más frecuencia. Seleccionamos todos los datos de aquí. Colocamos aquí punto y coma. Y seleccionamos todos los datos del límite superior. Y automáticamente, como les mencioné, se mantiene directamente. Obtenemos lo que es la suma, realizamos la sumatoria correspondiente de la frecuencia, la cual nos va a ayudar. Y seguimos con la frecuencia relativa. Para obtener la frecuencia relativa, vamos a colocar la primera celda, que en este caso el primer resultado, el primer número de la frecuencia, dividido para el resultado y la sumatoria total de la frecuencia, que en este caso sería 41 dividido para 100. Nos aseguramos y fijamos directamente la celda
que en este caso va a ser la celda del número 100, que va a ser la sumatoria total de la frecuencia, y solo arrastramos correspondientemente hasta el número 8 de intervalo. Para realizar la frecuencia acumulada, vamos a colocar lo que es, en la primera celda mantenemos el primer resultado de la primera frecuencia, como se puede observar aquí. En la siguiente celda vamos a colocar la suma, que va a ser de la segunda celda de la frecuencia, del segundo resultado de la frecuencia, y le vamos a sumar el primer resultado de la frecuencia acumulada. 0 más 41 y nos va a salir por defecto 41. En este caso igual, solo se mantiene y se arrastra directamente para obtener los resultados correspondientes. Para obtener la marca de clase, vamos a necesitar la suma del límite inferior más el límite superior, y esto lo vamos a dividir para 2. Esto solo lo mantenemos y se mantiene directamente. Aquí, como bien se menciona, es la marca de clase por la frecuencia, se mantiene lo que son los valores de la marca de frecuencia. Como se puede observar aquí, el primer valor de la marca de clase le multiplicamos por la primera frecuencia. Esto al arrastrarlo va a hacer que se vayan manteniendo las siguientes fórmulas, como se puede observar aquí. Realizamos la sumatoria total. Vamos a realizarla una vez más, a ver si es que está bien. Sí. Y ahora tenemos lo que es la marca de clase menos XM, que va a corresponder a la media aritmética, mejor conocido como promedio. Lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la frecuencia. Entonces, de esta forma vamos a entender que primero tenemos la marca de clase, que va a ser el primer resultado de aquí. Para así, una vez que lo fijamos, ya se va manteniendo en todo el resto de datos correspondientes para la parte de abajo. Tenemos lo que es la marca de clase, que en este caso es la celda M3, menos el promedio. Y para antes de eso, debemos calcular lo que es el promedio. Para calcular el promedio necesitamos la sumatoria total de la marca de clase multiplicada por la frecuencia, como vamos a observar de la siguiente manera. Este resultado lo vamos a dividir para la sumatoria total de la frecuencia, que va a ser este resultado de aquí. Y tenemos este resultado. Con la ayuda del promedio, ahora sí, vamos a partir con esta parte de aquí, que va a ser la marca de clase, el primer valor de la marca de clase, restado a la la marca de clase que va a ser restado al promedio, como ya podemos observar aquí, que es 486.810 y todos los numeritos que tenemos ahí. Esto lo ponemos en paréntesis, debemos tener cuidado en ponerlos en paréntesis porque caso contrario no nos va a salir la fórmula. Lo elevamos al cuadrado, esto sí o sí debe llevar la fórmula, y lo multiplicamos por el resultado de frecuencia, que en este caso va a ser 100, como se mencionó anteriormente. Y en este caso, como ya se tiene fijado, solo se arrastra y se mantiene. Igual realizamos la sumatoria correspondiente, como se muestra de la siguiente forma. Y obtenemos lo que ya son los primeros datos que nos van a ayudar a entender directamente cómo va a ser esto. Ok. Ahora, de esta manera, vamos a calcular lo que es la varianza. Para obtener la varianza vamos a necesitar lo que es el resultado, la sumatoria total de la marca de clase que estaba elevada al cuadrado por la frecuencia. Tendremos ese resultado dividido para la sumatoria total de la frecuencia, que en este caso es 100. Mantenemos la desviación estándar, desviación de variabilidad, la desviación de la varianza estándar. Vamos a calcular y se mantiene lo que es la raíz, se calcula la raíz de la varianza. Para el coeficiente de variación vamos a necesitar la desviación estándar, la vamos a dividir para el promedio, que ya lo obtuvimos, y lo multiplicamos por el número de datos que tenemos, que en este caso, como se menciona y se puede observar, tenemos 100. Y damos clic. Nuestro análisis también es importante
ya que una vez que tenemos todos los datos completos, profundidad, dato mayor, dato menor, y todos los límites correspondientes, incluyendo los dos tipos de marcas de clase, tenemos marco de clase normal, marco de clase por frecuencia y marco de clase reducido con el promedio elevado al cuadrado por la frecuencia. Cada uno tiene su valor correspondiente por su sumatoria total y por lo tanto podemos concluir con los análisis que la variabilidad de la profundidad que tienen los canales de agua en el ecuador son de este valor que se indica aquí. Ahora, con la variabilidad de profundidad en relación a su media, la desviación estándar, como se menciona y se puede observar aquí, que tienen los canales de agua en el Ecuador son de 325.055 metros. Y por último tenemos lo que es el coeficiente de variación. En el coeficiente de variación entendemos que el coeficiente de variabilidad, la profundidad en los canales de agua en el Ecuador, vamos a corregir esta parte de aquí, es de 66,87%, manteniendo así los valores. Bueno, lo redondeamos, porque en este caso estaba redondeado. Ahí sí coincide. Pero si lo redondeamos, obviamente cambiará 88. Muchas gracias.